hoy desarrollaremos nuestro quinto módulo titulado Abordaje, diagnóstico y tratamiento en asma pediátrico a cargo de la doctora Luz Livia Calavecino. La doctora Luz Livia es médica especialista en neumología pediátrica con amplia experiencia en docencia y coordinadora del programa en excelencia en asma del Instituto Neumológico del Oriente. Muy buenas noches, doctora. Muchas gracias por su participación y bienvenida. Con respecto al manejo, al diagnóstico y el manejo del asma pediátrica, vamos a cubrir tópicos como la definición de asma, los fenotipos sibilantes recurrentes en los niños, otros los prefieren llamar asma, todos cualquier fenotipo sibilante, el diagnóstico de asma, el índice predictor de asma atópica o IPA, que para nosotros es una condición que nos ayuda realmente a saber qué hacer con los pacientes que hemos diagnosticado como asma, un tanto del diagnóstico diferencial, el manejo del asma, teniendo en cuenta que son varios tópicos que tenemos que cubrir, no es solo el manejo farmacológico, haciendo énfasis especial en la prevención, el control ambiental y de comorbilidades, la evaluación y el tratamiento farmacológico y no farmacológico, teniendo en cuenta los cuadros que nos propone Gina en el 2024 para mayores de 12 años, entre 6 y 11 años y mayores de 5 años, la inmunoterapia, que es otro tópico para algunos pacientes, la fisioterapia del tórax o rehabilitación pulmonar y la educación del paciente y de la familia. Entonces, desde hace varios años, desde el 2022, Gina adopta esta definición para decir que el asma es una enfermedad heterogénea caracterizada usualmente por inflamación crónica de la vía aérea, traducida en la clínica por sibilancias, disnea, tirajes y tos que varían en intensidad y con el tiempo, junto con limitación variable del flujo respiratorio, reversible total o parcialmente, ya sea espontáneamente o con el uso de un broncodilatador. Pero los que vemos niños, preferimos más la definición sugerida por la Comisión Clínica del Lancet del 2017, que considera el asma como un término genérico, equiparable con una gran sombrilla que engloba varios fenotipos influenciados por factores socioeconómicos, ambientales y diferentes patrones de inflamación, pero que clínicamente se caracteriza por una limitación casi siempre reversible de la vía aérea y un reflejo de tos exagerado e hipersecreción mucosa. Para la presentación de estos diferentes fenotipos, tenemos definitivamente factores intrínsecos que están influyendo en que se nos presente uno u otro fenotipo, como es la inmunidad innata, la inmunidad adaptativa, los cambios en la vía aérea y en el crecimiento pulmonar y algunos factores que influyen en ello, por ejemplo, en el caso de la displasia broncopulmonar en los niños prematuros, la alergia, y también factores extrínsecos como cambios en la microbiota, factores ambientales como factores antigénicos, alergenos y los procesos infecciosos, además de la nutrición, el ejercicio y las condiciones psicosociales del paciente. Estos diferentes compartimentos que hemos mencionado pueden tener una importancia variable en la presentación de estos fenotipos y que van a impactar de acuerdo al momento en que se nos presentan a través de la vida. Y para hablar de estos fenotipos, siempre nos tenemos que referir a esta cohorte de Toxon, porque Fernando Martínez fue el primero que empezó a determinar que había fenotipos o clústeres diferentes de los niños, como se presentaban a través de la vida. Y él nos hablaba de 3 fenotipos, o nos habla de 3 fenotipos fundamentales. El primero de todos es a estos de los sibilantes transitorios, que son aquellos niños que desde que nacen tienen una alteración en su función pulmonar, pero porque tienen sus vías aéreas geométricamente más pequeñas que sus congéneres, y obviamente cuando son agredidos por un virus, por ejemplo, o cualquier afección, pues va a traducirse clínicamente en sibilancias, y una vez llegan a crecer en forma importante, pues ya este fenómeno obstructivo no es tan evidente
y dejan de presentar síntomas, pero obviamente van a tener toda su vida alteración de la función pulmonar, puesto que esto está asociado epidemiológicamente con algunas condiciones del embarazo, madres fumadoras, por ejemplo. El segundo fenotipo, y que este fenotipo afortunadamente, es el más frecuente y corresponde al 60% de esta cohorte de Tucson correspondió. El segundo fenotipo es aquellos que llamamos sibilantes, o él llamó sibilantes transitorios no atópicos, y son estos niños que nacen en condiciones normales, pero una vez son agredidos por virus, dentro de los cuales el sincicial respiratorio y los rinovirus, todos sabemos que son capaces de afectar a estos pacientes, van a tornarlos inicialmente hiperreactores bronquiales y a generar en ellos alteraciones de la función pulmonar, pero esta hiperreactividad también a través de la vida va disminuyendo y después de la adolescencia prácticamente dejan de ser sintomáticos. Así que tenían razón muchas de las abuelas que nos decían, o uno oía decir, que decían no se preocupe que cuando se desarrolle, entre comillas, le va a pasar el asma al niño. Pues en parte tenían razón porque se estaban refiriendo a este fenotipo. Y el fenotipo que muchos en la literatura prefieren llamarlos verdaderamente asmáticos, es aquel fenotipo que se llaman los sibilantes persistentes atópicos. Y como su nombre lo dice, son aquellos niños que nacen normalmente, pero ante las agresiones y en una genética propicia y algunos impactos ambientales, pues van teniendo cambios y cada vez hacen sibilancias recurrentes que tienen tendencia a persistir toda la vida, y si no es así, a tener un lapso en que mejoran y reaparecer en la vida adulta. Como les digo, son los que algunos llaman verdaderamente asmáticos, pero muchos también en la literatura hablan de asmáticos, todos los fenotipos sibilantes en los pacientes. Los tenemos plasmados en esta diapositiva, esta misma de la cohorte de Tucson, pero los franceses también hablan de otra clasificación fenotípica y hablan del fenotipo A, aquellos que tienen episodios desencadenados por infecciones virales, pero no tienen síntomas entre los episodios. Y es bastante frecuente verlo nosotros en los niños pequeños. Y las sibilancias por múltiples desencadenantes, frío, alergia, ejercicio o algunos, y pueden tener algunos síntomas entre los episodios. Es decir, que si equiparamos los dos, a estas sibilancias por múltiples desencadenantes se está refiriendo al mismo fenotipo de los sibilantes persistentes atópicos. Ya habiendo nosotros repasado estos tipos y seguramente que hay otras clasificaciones, nosotros podemos concluir en los sibilantes pequeños menores de 5 años podemos en concreto tener 3 grupos grandes, y son los sibilantes asociados a virus, que ya hemos mencionado, los sibilantes persistentes atópicos y los sibilantes transitorios. Y es bueno que recordemos estas 3 condiciones, porque en cada una de ellas vamos a poder tener de pronto un manejo un poquito diferente, que les va a ir mejor con unos manejos que con otros. Los niños mayores de 5 años, pues ya la clasificación de fenotipos y endotipos es muy parecida a la de los adultos, de tal manera que hablamos de 2 endotipos fundamentales, es decir, los T1 y T2, que quiere decir T1 aquellos que tienen una respuesta fundamental TH1, la respuesta innata fundamentalmente es la principal, o los T2, que son aquellos que derivan una respuesta fundamentalmente TH2 o respuesta alérgica. Y es así como eso da origen a los fenotipos alérgicos, que lo podemos detectar por un esputo con eosinofilia importante. El fenotipo no alérgico, donde en el esputo vamos a encontrar neutrófilos o es un esputo paucigranulocítico o eosinofílico, pero no alérgico.
Otro fenotipo es aquellos con limitación persistente de la vía aérea, que son los que se remodelan y que también tienen una asociación mayor con aquellos sibilantes persistentes o el endotipo TH2. De comienzo tardío, que se ve mucho más en los adultos, y todos conocemos la relación de este fenotipo con obesidad, que hace que el asma sea más de difícil manejo. Después de haber identificado todos estos fenotipos, ¿de qué nos valemos nosotros para el diagnóstico? Definitivamente una historia clínica es fundamental, donde los antecedentes, pues para nosotros tienen gran importancia, antecedentes personales y familiares de atopia, una historia de marcha atópica. ¿Qué es eso? Que en los niños tenemos costra láctea de pequeñitos o incluso eritema tóxico del recién nacido, y posteriormente la costra láctea, la dermatitis atópica, y después de los 18 meses, pues la presencia en muchos de ellos de rinitis alérgica. Los síntomas, ¿qué síntomas vemos nosotros con frecuencia asociados al asma? Sibilancias frecuentes, por supuesto, que es lo que la caracteriza, pero también tenemos tos nocturna sin otras características. Podemos tener fundamentalmente en la madrugada por aquello del ciclo circadiano, tos o sibilancias con el ejercicio o con el llanto, que eso sí es muy importante que lo tengamos en mente, porque nos está traduciendo el grado de inflamación que el paciente tiene o de compromiso. Historia de resfriados que se van al pecho, pues que es la mayoría de los fenotipos asociados a virus, y la mejoría en algunos casos de la tos con el tratamiento para el asma o la prueba terapéutica. Afortunadamente, cada vez más nosotros en pediatría podemos hacer una forma más objetiva de diagnóstico con las pruebas de función pulmonar, la oscilometría en los niños entre 3 y 5 años y la curva de flujo-volumen en los mayores, porque esta última pues requiere más esfuerzo del paciente y no lo pueden hacer los niños pequeños. Quiero que se familiaricen ustedes con la forma de la curva del paciente obstruido comparada con la normal, donde es cóncava, y esto pues obedece a que hay una disminución en el volumen expiratorio forzado del primer segundo, en el FED 25-75 y en la relación volumen expiratorio forzado del primer segundo sobre la capacidad vital forzada. En los casos graves, este cociente que estamos viendo aquí puede ser normal, porque disminuyen tanto el volumen expiratorio forzado el primer segundo como la capacidad vital forzada por aumento del volumen residual, y entonces podemos tener esa condición aparentemente normal. También es importante que tengamos en mente que la curva de flujo-volumen puede ser normal en reposo, pero si hay respuesta significativa al broncodilatador, podemos nosotros diagnosticar un proceso asmático, porque el niño es hiperreactor y es frecuente que lo encontremos en los niños. Aquí, para mostrarles qué pasa con los más pequeños, lo que es el aparato de la oscilometría, y en esto lo que estamos midiendo fundamentalmente son resistencias y reactancias. Y las resistencias, si nosotros tenemos una disminución por broncodilatador mayor del 20%, podemos decir que es hiperreactor, y si las reactancias aumentan o el retroceso elástico, lo que representa el retroceso elástico, aumentan en más de un 40%, pues podemos decir que este paciente tiene hiperreactividad bronquial, y siendo así, de pequeños diagnosticamos asma en estos pacientes. También tenemos otras pruebas que son importantes, como la radiografía del tórax, por lo menos en una evaluación inicial de un paciente, porque nos podemos llevar sorpresas. Los pacientes asmáticos tienen cambios que no son aparatosos, pero sí muy clásicos, como son el atrapamiento bilateral de aire, y visto en esta con los diafragmas a la misma altura, o aquí con aumento del espacio retroesternal. Y por último, cada vez más los marcadores biológicos nos ayudan, sobre todo para la fenotipificación de los pacientes,
Y aquí tenemos la fracción exhalada de óxido nítrico, el recuento de eosinófilos, ya sea en esputo inducido o en sangre, que nos están traduciendo inflamación alérgica. Y por último, el perfil de riesgo o índice predictivo de asma alérgica. Aquí vemos en una forma más detallada todo lo que son los biomarcadores de inflamación, teniendo en cuenta que FENO nos está detectando prácticamente la inflamación de tipo alérgico, y un valor por encima de 35 partes por billón en los niños, pues hace diagnóstico de asma, pero valores entre 20 y 35 pueden apoyar el diagnóstico, y por el contrario, de asma alérgica, menores de 20 prácticamente no se lo descarta. La inmunoglobulina es, Erika, que siempre ha sido como cierta discusión de que no nos sirve para mucho, pero obviamente depende para qué nosotros la estamos pidiendo. Por supuesto que sabemos que un alérgico puede tener una IgE total sérica normal y una IgE específica aumentada. Pero cuando vamos a fenotipificar estos niños pequeños, pues la utilizamos que si eso, asociado a una marcha atópica y antecedentes familiares y personales de asma, pues yo ya digo, este niño es un fenotipo alérgico y tengo que tomar determinadas condiciones de manejo. Los recuentos de eosinófilos en sangre, que estén por encima de 150 células por microlitro, o que tengamos un recuento mayor del 4%, pues nos está hablando también a favor de asma alérgica y posibilidades de exacerbaciones. Y el conteo de eosinófilos en esputo también nos puede hablar de la respuesta alérgica por una parte, por otra parte, de tanta posibilidad de exacerbaciones, y por encima del 2% son conteos significativos para asma o enfermedad alérgica. Volviendo a lo del feno, pues ya habíamos dicho que era para diagnóstico de asma eosinofílica y es un predictor de la respuesta al tratamiento antiinflamatorio. Predice las exacerbaciones de asma antes de que sea aparente clínicamente, y es un predictor de las recaídas tras la remisión clínica y supresión del tratamiento antiinflamatorio. Es decir, que si está sin tratamiento antiinflamatorio y yo le hago feno y este está elevado, pues muy seguramente este paciente fácilmente nos va a recaer y estamos plenamente autorizados a reiniciar el tratamiento, así clínicamente no tenga síntomas importantes. El índice predictivo de asma atópica, pues lo sacó José Castro, que es un peruano que trabajaba en Tucson con el doctor Martínez, y en su misma corte hizo este estudio diciendo que el índice predictivo de asma alérgica es aquel en que niños menores de 3 años tienen sibilancias frecuentes, más de 3 episodios por año, más un criterio mayor de estos que ustedes ven aquí expuestos, o 2 menores, nos dan un valor predictivo positivo de 77% de que ese niño va a ser asmático, o negativo del 68%. La debilidad mayor, es decir, que el negativo es solo de 68%, es decir, que casi un 35% de los que van a ser asmáticos se nos quedan aquí sin identificarlos plenamente. Les decía que a pesar de que tenemos todas estas herramientas, pues en los niños pequeños a veces tenemos que hacer diagnóstico diferencial con otras enfermedades, como las secuelas de las enfermedades virales como las bronquiolitis obliterantes, las aspiraciones recurrentes, la displasia broncopulmonar en que tiene antecedente de prematurez extrema, la exposición a oxígeno, la contaminación ambiental intra y extradomiciliaria, las malasias, la fibrosis quística, las compresiones bronquiales, los cuerpos extraños en la vía aérea y las sinusitis o bronquitis bacterianas persistentes, este último que incluso pueden coexistir con el paciente asmático. Pero ¿qué nos hace pensar más en esta condición? En que las sibilancias pueden cursar sin un franco periodo intercrítico libre de síntomas, y que la respuesta a los antiasmáticos puede ser tan buena, y aún más si tenemos una radiografía de tórax que no es pues tan limpia, si así podemos decir,
como es la de los pacientes asmáticos que solo tienen inflamación peribronquial y atrapamiento de aire. Ahora, después de que ya hemos diagnosticado a nuestro paciente, pues vamos a ver cómo lo vamos a manejar, y me parece muy importante que tengamos en cuenta que el manejo del paciente asmático no es un solo tópico, no es que nos centremos en qué medicamento solo le vamos a poner al paciente y si tenemos el de última hora y de un último grito, sino que debemos tener en cuenta todos estos tópicos donde el primero, que es la prevención, el control ambiental y de comorbilidades, es muy importante. El segundo, pues obviamente, la evaluación, el tratamiento farmacológico y no farmacológico, la inmunoterapia, que es a propósito que está más delgada que las otras, porque no son todos los pacientes los que van a beneficiarse de este proceso, la fisioterapia del tórax o rehabilitación pulmonar, importantísima, que la tengamos en cuenta en nuestros pacientes, y la educación del paciente y la familia, que para mí es trascendental, porque si no logramos impactar en la familia, en que reconozca la enfermedad, hacemos muy poquito en las consultas de asma. Entramos entonces en ese primer tópico, que es son las medidas preventivas, y todos estos enunciados que ustedes ven acá pues tienen una sustentación basada en la evidencia, que de pronto podemos hablar un poquito de ellas, pero la obesidad materna y la ganancia excesiva de peso en el embarazo y en el niño en edad temprana debemos evitarla, así como debemos evitar la exposición a ciertos medicamentos en el embarazo y en el niño en edad temprana, como el acetaminofén y los antibióticos de amplio espectro, por su interferencia con la microbiota, como vamos a ver posteriormente, el estrés materno desde el nacimiento y en la edad temprana, y la exposición a humos o a productos de biomasa y al polvo casero. Y aquí ustedes ven lo de las mascotas interrogado, porque puede ser, y lo debemos evitar, si ya la exposición se va a hacer en niños grandecitos, pero si son en niños recién nacidos y hasta los 2 años, puede que se convierta en un factor favorecedor, porque el paciente tiene que tener una respuesta múltiple contra muchas endotoxinas que se producen o que producen estos animales y otras condiciones ambientales, y no tiene tiempo, digamos así, como a las amas de casa, de ponerle cuidado solo a la respuesta alérgica específica. Entonces puede ser un factor favorecedor. E igualmente debemos incentivar la interacción con la microbiota de la vida temprana, por eso el parto vaginal, la leche materna, la exposición a estas endotoxinas, como ya he dicho, que es lo que se llama la teoría de la higiene, puede ser muy importante, y también la realización de nuevas vacunas, como las vacunas del virus sincicial respiratorio, que ya las tenemos utilizando en Estados Unidos, y la producción de anticuerpos monoclonales de vida larga. Definitivamente yo pienso que esto sí va a cambiar realmente la incidencia de asma en nuestros niños, así como las presencias de vacunas bacterianas induciendo inmunidad cruzada contra virus. Me estoy refiriendo a los lisados bacterianos y los probióticos, pues porque ustedes saben que son microorganismos que tienen empatía, digamos así, con su huésped, y entonces si hacemos cambios ambientales importantes como con los antibióticos, pues vamos a tener alteraciones, y por eso se deben incentivar algunos probióticos en forma importante. Acuérdense que la microbiota es la colonización bacteriana que tenemos, y nosotros tenemos una nativa con la que nacemos por el paso a través del canal del parto. Tiene mucho que ver con la microbiota de la madre, y hay una relación simbiótica con el hospedero, haciendo una homeostasis, y posteriormente vamos a tener reguladores, incluyendo además el estilo de vida, la edad y la dieta. Me gusta esta diapositiva, aunque es bastante llena, a ver cómo, acuérdense ustedes que nosotros tenemos el eje intestino-pulmón, y entonces en la vida temprana el microbioma está constituido fundamentalmente por estafilococos y corinebacterios a nivel de los pulmones, y bifidobacterias
y bacteroides y lactobacilos a nivel gastrointestinal. Si nosotros nos exponemos, o los niños más bien, a una infección severa por virus sincicial respiratorio, por ejemplo, aunque también por otros virus, pero en este caso con el virus sincicial respiratorio, se va a producir una disbiosis donde se van a colonizar los pacientes a nivel faríngeo con estreptococo neumonía, y cada vez sabemos más la relación de afecciones por virus sincicial respiratorio graves y las afecciones graves por estreptococo neumonía, y las de rinovirus, por ejemplo, con Haemophilus influenza y Moraxella catarrhalis a niveles faríngeo. Así que esa es la razón para que digamos qué impacto positivo tenemos en la microbiota innata, pues el parto vaginal, la leche materna y la alta exposición a endotoxinas. De aquí estamos haciendo todo esto. ¿Y cuáles tienen impacto negativo? Pues el parto por cesárea, la alimentación con leche de fórmula y la baja exposición a estas endotoxinas. Igualmente pasa con la dieta. Yo creo que todos tenemos en la cabeza este platico que es el ideal que debemos estar comiendo las personas y mucho más los niños, donde la mitad de nuestra ingesta en una comida debería ser con verduras y con frutas, un cuarto con las proteínas y el otro cuarto dado por los carbohidratos y los granos. Pero eso sí, evitar ante todo alimentos procesados, empacados, enlatados, colorantes y el azúcar adicional. Debemos acostumbrar a nuestros niños, no necesitamos azúcar adicional porque todas estas sustancias son proinflamatorias y ya sabemos que el asma es una enfermedad inflamatoria. Y otra cosa muy importante es tener en mente las comorbilidades en los pacientes asmáticos. Todos sabemos que tener rinitis crónica, que por cierto la tienen muchos de nuestros pacientes alérgicos, y las sinusitis asociadas van a hacer que tengamos una mala evolución de un paciente asmático y no se nos deje controlar. Igualmente la enfermedad por reflujo, las apneas obstructivas del sueño, la obesidad, que incluso ya hablamos de un fenotipo específico asociado, la depresión y la ansiedad, pues son cosas que tenemos que controlar para un buen control del asma. Y aquí esto creo que todos estamos familiarizados con estas fases de aplanamiento de los malares, respiración oral y malposición dentaria en los pacientes que tienen la respiración bucal, que hacen perder la férula que la lengua le ofrece al paladar, y entonces el paladar se vuelve ojival y vamos a tener dientes apiñados, y son los pacientes que vemos cada vez con necesidad de quitarles piezas dentarias o brackets. Acuérdense que el que es respirador oral, el aire nos va a entrar frío, sin humedecer y sin filtrar, y ese aire así es irritativo y vamos a perpetuar la tos si no controlamos nuestros pacientes. Ya pasando al segundo tópico, que es ya el tratamiento que tenemos, pues ese tratamiento y manejo farmacológico y no farmacológico tiene unos objetivos básicos que son el control de adquirir un buen control de síntomas y alcanzar un nivel de actividad normal y reducir el riesgo de ¿qué? De exacerbaciones, de limitación fija al flujo aéreo y los efectos secundarios de los medicamentos. Siempre tenemos nosotros que tenemos a nuestro cargo organismos en crecimiento, tenemos que tener muy en cuenta los efectos secundarios de los medicamentos que estamos usando, y desde hace muchos años, como desde el 2016, GINA propone que para un manejo integral de un paciente asmático debemos entrar en este ciclo de manejo continuo en que debemos evaluar siempre el paciente si realmente ese es el diagnóstico, evaluar las técnicas de inhalación y de adherencia y la preferencia que tengan los pacientes con respecto a los medicamentos y si tienen razón o no, y explicárselas, ajustar el medicamento y revisar la respuesta con respecto a la disminución de síntomas, de exacerbaciones y de la valoración de la función pulmonar. ¿Cómo vamos a hacer ese control de síntomas? Bien nos dice Gina que tenemos en mano
los cuestionarios, todos estos cuestionarios existen. Nosotros en el instituto utilizamos el ACT o CACT, que es según las cifras, en la sigla en inglés, Children Asthma Control Test, y a los más grandecitos de 11 años solo Asthma Control Test, que quiere decir que en este de los niños menores, pues la mamá interviene en el cuestionario que estamos haciendo, y en los mayores, pues lo va a hacer el paciente solamente. Y además tenemos un arma importante para el control de síntomas, que es la clasificación del asma que propone Gina según el nivel de control, y que realmente es la que debemos hacer en las primeras momentos en que nos encontramos con el paciente o lo estamos conociendo. Y es muy fácil, porque también es muy fácil de memorizar. El paciente tiene síntomas diurnos, tiene síntomas nocturnos de asma, tiene necesidad de medicación de rescate que está plenamente relacionado con los síntomas diurnos, o tiene alguna limitación para la actividad debido al asma. Si tiene estas por lo menos 3 o 4 condiciones, pues obviamente no tenemos el asma controlada, o sea, es un asma no controlada. Si tenemos 2 de estas condiciones, el asma está parcialmente controlada, y si todas están bien, pues el asma lo tenemos bien controlado. ¿Y esto qué quiere decir? Pues claro, que el que está bien controlado, vamos a tener que ofrecer la necesidad de ofrecerle solo los niveles bajos de medicación en los step 1 y 2 que nos ofrece Gina, y que después lo vamos a mirar a grosso modo. Si está parcialmente controlada, por lo menos el nivel 3 de medicación, y el que no está controlado, pues por supuesto 4 o 5 del nivel de medicación. Son los steps que estamos mencionando, y Gina propone en este año 2024 para los mayores de 12 años cualquiera de estas 2 opciones, que si repasamos con el 2023 no tiene ningún cambio, pero ¿qué es lo importante? Que ponen en primera instancia que los pacientes mayores de 12 años tengamos siempre esta condición de manejo, sobre todo si los pacientes tienen poco nivel de adherencia, y es utilizar esteroide formoterol a dosis bajas, tanto para rescate como para el manejo, mientras tiene los síntomas en los niveles 1 y 2, y ya en el nivel 3, pues vamos a tener dosis bajas de esteroide formoterol, y en el nivel 4, pues ya dosis intermedias de esteroide formoterol, que el que nosotros más tenemos es budesonida formoterol, y en el paso 5 sí les aconsejo que nos lo manden a los neumólogos para que veamos qué más toca hacer, como es adicionarle un anticolinérgico de acción larga, una opción, y la posibilidad de darle dosis altas de esteroides, y además los biológicos que tenemos en las manos ya, y que se utilizan en los niños, y que ya los vamos a mencionar un poquito después. Y una segunda opción para aquellos que son un poco más, tienen mejor adherencia, es que solo en el paso 1 podamos poner, o sea, aquellos que tienen menos de síntomas, menos de 2 veces en el mes, entonces le podamos poner esteroide inhalado más beta-2 de acción corta mientras tiene los síntomas agudos, y después ya prácticamente los demás escalones son parecidos a la condición de arriba. No nos fijemos en el resto de cosas que tienen menos evidencia, y que realmente esto que está proponiendo Gina es porque ya hay suficiente evidencia de que las exacerbaciones con este esquema de esteroide formoterol en forma permanente, tanto de rescate como de mantenimiento, disminuye las exacerbaciones en más de un 60% comparado con los beta-2 de acción corta solo. En el niño de 6 a 11 años, pues es parecido, pero ¿qué es lo que tenemos en cuenta? Que en el paso 1 debe tomar esteroides a dosis bajas siempre que utilicen los beta-2 de acción corta. Son aquellos niños que tienen
síntomas menos de 2 veces en el mes. En el paso 2, vamos a tener dosis diarias de corticosteroides inhalados en los niños, porque acuérdense que el asma es una enfermedad inflamatoria, luego debemos utilizarlos de mantenimiento. Y en el paso 3 podemos utilizar esteroides LABA, ya sea terapia MAR, digamos, ya sea con formoterol o con cualquiera de los otros, o también tenemos la alternativa de duplicar las dosis de esteroides o dosis intermedias de esteroides, o colocar esteroide formoterol de mantenimiento y de rescate, que es la terapia MART, por las siglas en inglés, a dosis muy bajas. Y pues ya en las 4 y 5, pues dosis intermedias, y aquí lo que siempre les he dicho, lo vamos a mirar nosotros para ver si incluso toca colocar esteroides sistémicos, pero teniendo en cuenta siempre que antes hemos revisado la adherencia y la forma de utilización de los medicamentos y si tenemos comorbilidades que no se han tratado. Entonces, ¿qué fue realmente lo nuevo que introdujo? Les pongo aquí 2023-2024, Gina. Pues se introdujo el término tratamiento de mantenimiento más que controlador, al que contiene esteroide inhalado desde siempre, porque realmente es una enfermedad inflamatoria que debe tener terapia de mantenimiento. Entonces hacen énfasis en el término. Y el término rescate antiinflamatorio, que es por sus siglas en inglés RAI, es el uso a necesidad de corticoide formoterol o corticoide beta-2 de acción corta en los estados 1 y 2, reflejando pues el propósito dual de estos inhaladores y la mejor respuesta que se tiene a ellos en disminuir las exacerbaciones y distinguir la terapia RAI cuando se usan estos esteroides con beta-2 de acción corta o de acción larga en los estadios 1 y 2 de la MAR, que es aquella donde tenemos de mantenimiento y rescate en los estadios 3 y 4 de esteroides formoterol. Acuérdense que MART es para formoterol, esteroide formoterol, que es el único beta-2 de acción larga que ha logrado tener, probarse que tiene un comienzo de acción temprana. Y la acción de la terapia RAI y MAR en la figura del tratamiento para los mayores de 12 años, que como vimos, pues prácticamente desde el comienzo se le coloca a todos. Eso es como lo nuevo que ha tenido. Y es importante que nos fijemos, de pronto no aprendérselos, pero tenerlos en su celular, estos, los que manejamos niños, las que son dosis bajas, intermedias o altas de esteroides, porque nosotros, como les digo, tenemos organismos en crecimiento y tenemos la obligación de no tener interferencia ni en el eje hipotálamo hipofisario ni en el crecimiento de estos pacientes. Si tienen alguna pregunta al respecto, hablaremos. Mire, en niños de 6 a 11 años, por ponerles un ejemplo, fluorato de fluticasona en polvo seco, dosis bajas, intermedias son 50 microgramos, y propionato de fluticasona, que es el que usamos en polvo seco, pues dosis bajas son entre 50 y 100, y utilizado con hidrofluoroalcanos, pues también 50 y 100. Esto nosotros sí nos toca tenerlos en mente siempre, porque pues todos sabemos que las dosis altas de esteroides inhalados, todos pueden tener algún grado de supresión del eje hipotálamo hipoficiario, osteoporosis o retardo en el crecimiento, sobre todo en el grupo de 4 a 10 años que tienen la mayor tasa de crecimiento. Acordarnos también que los esteroides tópicos tienen efectos secundarios como la candidiasis y a nivel de la laringe, miopatía de cuerdas vocales, y estos niños de pronto llegan disfónicos y dicen, ¿qué es lo que le está pasando? Pues es esto, eso lo vamos a evitar con las inhalocámaras o espaciadores y jugarse la boca después de la inhalación. Vale la pena que tengamos en cuenta estas cosas. Como les decía, estos ya son los medicamentos que tenemos aprobados en los niños para utilización. El anti-IgE o malizumab en los niños mayores de 6 años para asma alérgica, el antiinterleucina 5 o antirreceptor alfa interleucina 5, mepolizumab y benralizumab respectivamente,
el primero en mayores de 6 años y el otro en mayores de 12 años para asma eosinofílica grave tipo 2. Y lo más reciente de pronto, perdón, el antirreceptor alfa de interleucina 4, que es el dupilumab en mayores de 6 años, y lo más reciente que es la antilinfopoyetina estromaltínica, que es el tezepelumab, que ya está aprobado en mayores de 12 años y es para cualquier tipo de asma grave, sea alérgica o no sea alérgica, dependiente de esteroides o no dependiente de esteroides. Y hacemos un aparte aquí para decirle, bueno, ¿qué hacemos con los menores de 5 años? ¿A quienes tratamos y a quienes no? Entonces les traigo a colación pues, los fenotipos que resumimos de los menores de 5 años y los sibilantes transitorios que les decía asociados con madres fumadoras, pues ya sabemos que solo debemos tratarlo en el episodio agudo, así necesitemos ciclo corto de esteroides en alguno de ellos. Los sibilantes persistentes no atópicos, es decir, los asociados a virus, pues si tienen más de 3 episodios en el año, hay que hacer una prueba de esteroides por 3 meses, porque a pesar de que no tengan la respuesta óptima, sí se sabe que es a lo que mejor responden, pero en ellos podemos utilizar inmunomoduladores, dentro de los cuales también están los lisados bacterianos y los probióticos asociados a vitamina D, y que ya saben ustedes las razones por las cuales los estamos la justificación de usarlos. Y por supuesto, el sibilante persistente atópico, no necesitamos nada para tener que enfatizarle a la mamá de que tiene que hacer una terapia de mantenimiento con corticoide inhalado y muy seguramente por tiempos largos, porque son los que son más susceptibles de hacer remodelaciones de la vía aérea. Esto no es más el mismo cuadro que Gina propone, pero que yo se los tenía mejor resumido en la diapositiva anterior. Y otra vez, miren que los menores, 5 años, no tenemos bien estandarizados qué son dosis bajas porque no hay estudios suficientes. Nos hace falta más, pero mire que el de propionato de clometasona, dosis bajas son 50 microgramos si son con hidrofluoroalcanos, que son de partículas pequeñas. Y mometasona, que ya no tenemos nosotros sola, y no, mire, la fluticasona no la tenemos realmente estudiada en este tipo de pacientes. Aquí les quiero enfatizar es que desde el 2021 Gina dijo no nos pongamos a clasificar el grado de severidad en los pacientes en primera instancia, sino según el nivel de control. Y ya en 2024 dice, mire, solo clasifiquemos el asma grave. Ese sí tenemos que clasificarlo. ¿Y quién es el que tiene un asma grave? Un asma que no se controla a pesar de dosis altas de esteroides más LABA, o necesitamos esteroides más LABA o beta-2 de acción larga para que tengan control, y diferenciémosla de lo que es el asma de difícil manejo, que es aquella en que no hemos logrado tener una buena adherencia o controlar las comorbilidades. Y dicen no nos preocupemos tanto en esta clasificación de leve a moderada, porque hasta el 30% de las recaídas e incluso idas a cuidado intensivo está a expensa de las clasificaciones que hemos hecho de leve o moderada. Es decir, el asma es una enfermedad inflamatoria y tenemos que tener en mente esa condición. Bueno, y ya habiendo manejado pues farmacológicamente y no farmacológica el paciente, les decía que la inmunoterapia tiene algunas indicaciones precisas, como es la hipersensibilidad IgE a un antígeno prevalente e inevitable cuando la enfermedad es severa y interfiere con la actividad diaria por 1 año o más, y cuando hay aumento de la severidad a pesar de las medidas terapéuticas óptimas, y sobre todo cuando hay una asociación de blancos para la alergia, como la rinitis alérgica, la conjuntivitis o la dermatitis atópica, siendo claros que para la dermatitis atópica no sirve la inmunoterapia, sirve sobre todo para las conjuntivitis y la rinitis, pero si adecuamos la nariz, pues acuérdense que el asma se nos va a mejorar. El otro tópico, la fisioterapia del tórax, es muy importante porque tenemos algunas metas importantes, como es controlar la tos, recuperar la respiración nasal, por lo que ya habíamos visto que la mayoría son respiradores orales por tener rinitis concomitante,
Adquirir un ritmo respiratorio automatizado abdominal, porque los niños empiezan a respirar solo con la cintura escapular y atrofian, digamos así, su parte inferior del tórax. Hay que hacer una reeducación de los grupos musculares y así evitar y corregir la deformidad torácica. Sencillo que lo puede hacer en la casa, le enseñan las terapistas, insuflar el abdomen cuando inspira y exsuflarlo con la expiración, y hacer ejercicios que estén orientados a la extensión del tórax, la rotación, la flexión lateral, el uso de los músculos paravertebrales y la flexibilidad costal para evitar la retracción muscular que ustedes se puede hacer con ejercicios muy sencillos, y por supuesto que todas las fisioterapeutas del programa de Lino que nos están escuchando pues saben hacerlas mucho mejores y enseñarles a sus mamás, pero lo importante a las mamás de los niños es evitar esta condición, como les decía, de subutilización del diafragma en el paciente asmático por vicios de respiración. Aquí tenemos el programa de rehabilitación del Lino, donde tenemos una muy juiciosa fisioterapeuta haciendo estos ejercicios de flexión y demás. Y acuérdense que dijimos que la obesidad y el sobrepeso era un problema para estos pacientes, entonces también tenemos dentro del programa pues estos niños cumpliendo esa condición. Y el último tópico pues es la educación en asma, las estrategias que tenemos, que no por ser el último es menos importante, es muy importante. Se puede hacer educación individualizada en la consulta, talleres de formación, sesiones periódicas de reforzamiento, ya sea aparte o en programas institucionales multidisciplinarios de excelencia en el manejo, como el que se tiene en el Lino. ¿Sobre qué vamos a hacer estos reforzamientos? Siempre sobre los medicamentos, cuáles son los de mantenimiento y cuáles los de rescate. La mamá tiene que saber muy bien esto, porque si no le enseñamos eso no hacemos nada. Uso de espaciadores y de inhalocámaras, porque hay que usarlas, como les decimos, el uso de los flujómetros en las asmas graves y guías de automanejo, escribir un plan de acción de automonitoreo y revisiones médicas. Y esto me pareció importante llamarles la atención, que la mamá dice, no, doctora, tranquila, que mi hija ya es capaz de usarlo directamente en la boca. Entonces, lo que le tenemos que decir es que cuando sale de aquí una partícula sale con aproximadamente 30 micros y se va disminuyendo, y cuando ya la tenemos en el otro extremo de la boquilla, pues sí, ya empiezan a tener partículas menores de 5 micros, que son las respirables. Idealmente, estas inhalocámaras deben tener una válvula inspiratoria para que el aire entre y cuando exhale pues se cierra, pero otros también tienen válvula expiratoria que no es indispensable por lo que acabamos de decir. Tenemos que enfatizarle en el uso correcto de los inhaladores. Mire, en los niños menores de 5 años tenemos que usar, inhalocámaras con máscara, pero en los mayores de 5 años lo ideal es usar la inhalocámara con boquilla para mejor rendimiento, y los inhaladores de polvo seco, sí, la boquilla debe ir directamente en la boca, pero tiene que usarlo un niño mayor de 5 años, que es el que es capaz de generar flujos inspiratorios de más de 30 por segundo, y la boca hay que enjuagársela después de la inhalación. Solo de esta manera, de verdad, podemos tener niños bien controlados, felices, con adecuada calidad de vida, que estoy segura que es lo que quieren los niños. Y ellos tienen tanta conciencia que después terminan colaborando. Y yo les digo a las mamás, no, yo sola no trato al paciente, y ninguno de ustedes como médico tiene que la mamá entrar en el manejo, y por supuesto los niños que son grandecitos tienen esa conciencia. Eso era lo que les quería contemplar y decir con respecto al manejo del asma en los niños. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a usted, doctora Luz Livia Cala, por esta gran intervención en esta gran jornada académica esta noche, el día de hoy.